Hola, querido público, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo foro conversacional EthicsCom. Aquí nuevamente estamos Gracia Candela y su servidor discutiendo temas relevantes y relacionados con la ética y la comunicación. Bienvenida, Gracia. Muchísimas gracias, igualmente, y a todo nuestro público. Aquí estamos nuevamente y el tema del día de hoy es la inteligencia emocional. Tema bastante interesante, cubierto ya y famoso por algunos autores y sus libros de inteligencia emocional. Pero ¿cómo quieres empezar este tema? A ver, adelante, abramos campo. Yo creo que uno de los elementos más importantes que hay que entender de la inteligencia emocional es que se trata de un proceso continuo, ¿verdad? De desarrollo y de aplicación de habilidades emocionales. Así como hablábamos en un foro recientemente sobre las habilidades de la comunicación, también tenemos que cultivar y tenemos que aprender sobre las habilidades emocionales. Y hay que partir sobre la base, para mí, una de las primeras que hay que tomar en cuenta, el desarrollo de la conciencia emocional. O sea, el primer paso es aprender a reconocer y comprender nuestras propias emociones, y esto implica practicar la autorreflexión, el autoconocimiento, la autoobservación, sin juzgarnos, por supuesto, y aceptando nuestras emociones como parte natural de nuestra propia experiencia. ¿Qué opinas Sí, de tú? acuerdo, de acuerdo. Yo vinculo muchísimo, tal cual lo estabas mencionando dentro de tu definición, yo vinculo mucho la inteligencia emocional con ese factor o valor de empatía, en También, donde cultivar. uno, obviamente, estás en contacto y aceptando con tus emociones y tu forma de pensar, pero también Ujú. estás siendo empático respecto a la forma de pensar y de sentir de las otras personas. Y automáticamente ¿cómo se dice? Formo o me voy directamente hacia el ámbito profesional. O sea, lo importante que es la inteligencia emocional en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo hemos tocado en muchísimos temas, es la importancia de la comunicación en el trabajo, pero también el que cada uno de nosotros y que quienes están liderando reconozcan y gestionen o comuniquen las emociones, ¿no? Y que compartan de cierta manera esos aspectos o se acepten de esa manera esos aspectos dentro del ambiente laboral. Hijo, se dice tan sencillo, pero es tan difícil. Pero también uno tiene que aprender a como autorregularse, ¿no? Yo creo que lo más complejo en esto es que la gente suelta por esa boca lo que le da la gana. Y ahí perdió toda la inteligencia emocional que pueda tener. Yo muchas veces digo que la gente puede tener razón, pero cuando ya pierde el juicio y lo dice en un tono inadecuado, ya perdió la oportunidad de tener la razón. Y es aprender a manejar también nuestras emociones, ¿no? Especialmente en situaciones de estrés, ¿no? Yo creo que es crucial. Eso incluye, pues, desarrollar, qué sé yo, técnicas para gestionar ese estrés. O sea, la gente vive estresada y ni siquiera sabe cómo enfrentar ese estrés, ¿no? Y otro tema que para mí es fundamental dentro de la inteligencia emocional es fomentar la automotivación. A veces las personas caen por el tema emocional, que forma parte de la inteligencia, bueno, se caen en un sub y baja emocional que al final la gente dice: "Es que tú fuiste, tú eres el responsable, tú eres el culpable". No, tú eres el culpable o el responsable de tus emociones, ¿ok? Y yo siempre parto de la idea, y eso forma parte de cultivar y revisarse todos los días, en que uno tiene que, bueno, reaprender de procesos que no lo estás haciendo bien emocionalmente, no sabes cómo manejar una situación determinada. Hay procesos en los trabajos, tú que eres experto en la parte de ética, donde de repente no te cae bien una persona, y es ahí cuando más tienes que aplicar la inteligencia emocional, porque de repente esa persona tiene un talento determinado, y puedes aprender, aunque tengas diferencias con esa persona. O sea, es como aprender a verlo de manera distinta, ¿no? Y alguien me dirá: "Bueno, pero si esa persona es, además, no es tan buena gente o mala gente", eso no te importa en el trabajo. Lo que te importa es que lo hagas bien y cómo tú reaccionas ante esa realidad.
Sí, y creo que ese ejemplo que das es muy importante, sobre todo en posiciones de supervisión. Sí, ¿Por qué? Porque a lo mejor no te cae muy bien la persona y usualmente no. no te cae muy bien una persona porque tiene una personalidad diferente a la tuya. Pueden ser más Ujú, agresivos que tú, pueden ser introvertidos, pueden ser extrovertidos, como tú le quieras poner. Pero tú como supervisor, como líder de esa persona, debes de tener la capacidad de tomar lo bueno de la persona, porque independientemente de su personalidad, puede ser un experto en su materia que le está brindando a la empresa las mejores metas, los mejores recursos, es decir, está logrando los objetivos de la empresa. Pero ¿qué es lo que vemos en la realidad? Vemos esa falta de empatía o vemos esa sentido de amenaza en donde inclusive hay personas que es que esta persona es muy buena y el líder en vez de verlo con la posibilidad de, pues este puede ser un sucesor mío y puedo exacto. armar un programa, lo ven como una amenaza y es el, no, no me gusta su personalidad y aparte de eso es una amenaza para mi posición en donde yo me quiero quedar y hacen lo posible por desadaptarlos, por cambiarlos de posición o por sacarlos del trabajo. Y al final de cuentas, toda persona que está trabajando en una empresa le debe la lealtad a la empresa y debe de respetar y defender los intereses de la empresa. Y eso están por encima de los propios, es decir, por encima de los de cada persona. Entonces, ahí es en donde también la inteligencia emocional cumple un factor bastante importante y las empresas deberían de entrenar especialmente a todas las personas que tienen posiciones de supervisión sobre el cómo desarrollar esa inteligencia emocional para ser más empáticos. Y yo creo también que hay que desarrollar habilidades sociales, ¿no? Habíamos hablado de las habilidades de la comunicación, la habilidad de la inteligencia emocional, pero dentro de la inteligencia emocional está la habilidad de ser sociable, es decir, mejorar nuestra capacidad de comunicación y de resolución de conflictos, como tú mencionabas, y de trabajo en equipo, ¿no? Que además nos permite crear y mantener, oye, una relación amable, confiable, productiva y saludable. También otro de los puntos que me parecen importantes dentro del proceso de la inteligencia emocional es adaptarse a los cambios. La gente no le es fácil y nosotros estamos en un devenir constante, nosotros estamos permanentemente en un cambio, eso forma parte de nuestra realidad, no sé qué opinas tú. Sí, no, y creo que otra vez le estás tocando a los temas claves, porque en donde más necesitas inteligencia emocional es cuando estás como organización sufriendo un cambio. Ahora, Ujú. déjame cambiar ahora de lo profesional a lo personal. También es sumamente importante, como bien lo decías tú, que uno como persona cuando está sufriendo un cambio, esa inteligencia emocional aplicada en la persona es el autoconocimiento. Tú lo decías, ¿no? Ahora, es sumamente importante el autoconocerse y el hablarse y el entenderse de cierta manera. Y en estos me voy a regresar otra vez al ámbito profesional, en los cambios drásticos de empresa, porque están cambiando de estrategia, porque están cambiando de misión, de visión, de objetivos, están agregando nuevos negocios. Todo esto genera momentos de roce, momentos de incertidumbre, momentos de miedo en la gente. Es que nos adquirió otra empresa. Ya no sé si voy a continuar en mi trabajo o no, porque usualmente cuando hay una compra o adquisición, después viene reestructura y esa modificación de adaptación, ¿no? De gastos y de ingresos. Entonces, todo eso genera mucha incertidumbre y ahí es en donde las empresas deben de aplicar esa inteligencia emocional, también llamada en factores de cambio como el change management, esa inteligencia emocional dentro del change management para tranquilizar a la gente y en algún momento generar esa transparencia para que la gente sepa qué es lo que sigue y que todos seguimos dentro del mismo barquito, ¿no? Como empresa, todos seguimos remando de la misma manera, pero ese es el deber ser, Gracia. En la realidad falta Es otra mucho cosa. para llegar a eso, o sea, Ahora, tú sabes que la inteligencia emocional hay que practicar la reflexión continua. Yo he aprendido de ti, me encanta, y eso también forma parte de mi trabajo, que es hacerse preguntas, ¿no? Sobre lo que son nuestras fortalezas y nuestras debilidades emocionales.
y cómo nuestro estado de ánimo afecta en nuestras decisiones, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Y eso nos ayuda, pues, a mantener una conciencia emocional más activa, ¿no? No solamente es el autoconocimiento, es decir, aprender algo para mejorar como persona, sino hacerse la pregunta correcta. Y el otro tema también es aprender a hacer pausas, ¿no? Tomarse un momento para pensar. Yo creo que eso es fundamental. A mí me ha pasado muchas veces que hay una situación determinada a nivel profesional o incluso familiar y yo me tomo una pausa. Yo no tomo la decisión en el momento. Yo espero que, tú sabes, que como que bajen las aguas y si hay que tomar una decisión rápidamente, de todas maneras me tomo un breve tiempo para pensar. Y creo que es importante porque cuando tomas una decisión cuando estás abrumado, a veces las decisiones no son las más acertadas, ¿no? Y también otro punto que quería tocar es que a mí me ha tocado personas que me dicen que no aprenden. Así de simple, me lo han dicho de frente. Ha sido muy duro la conversación con esas personas, ¿no? Y yo creo que dentro de la inteligencia emocional, uno de los elementos fundamentales es la habilidad del aprendizaje permanente, de la apertura a aprender. ¿Qué opina usted? Yo como mi compadre Sócrates, yo solo sé que no sé nada. No, yo tengo una frase, que coincido contigo, volvemos a lo mismo, es esa continuidad de estarse conociendo y estarse Exacto. entendiendo en base a su persona, su forma de pensar, los cambios que estás sufriendo tú y el cómo interactúas en el sentido social. Vuelvo con mis dichos clásicos. Yo tengo una frase que me enseñaron desde muy pequeño que dice, 5 amigos me enseñaron lo que sé, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y la utilizo muchísimo, incluso dentro del aspecto jurídico, la utilizaba mucho porque cuando estaba queriendo entender un caso, empezaba de la misma manera. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Para qué me sirve todo este tipo de información y cómo la puedo aplicar, ya sea para defender o para culpar, ¿no? Entonces empiezas a utilizarla dentro de tu día a día y eso forma parte también pues, de ese autoconocimiento que estamos hablando, ¿no? O del aceptarse y adaptarse de la misma manera. Pero lo curioso, y por eso empiezo con el tema este de mi compadre Sócrates, lo curioso es que es real, es cierto. Mientras más estás estudiando, mientras más estás leyendo, mientras más estás informándote, más te das cuenta de la cantidad de información que no conoces y que existe, y más ahorita, ¿no? Por ese flujo de información verdadera y no tan verdadera que existe en las redes sociales. Bueno, yo espero que toda esta información que suministramos hoy sea de utilidad, porque al final nosotros también somos seres humanos, aunque nos vean aquí de lo más, tú sabes, felices y contentos haciendo nuestro foro, pero nosotros también estamos en ese aprendizaje permanente. Así que les damos el coraje y la confianza de que sí se puede y que además todas sus metas, siempre y cuando sean bien entendidas y bien, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar y a nivel profesional, que genere un beneficio para todos, pues será bien consolidado. Así que bueno, te dejo la palabra final. No, ahora sí que yo cierro con esas palabras tan hermosas que acabas de decir. Yo creo que no se necesita decir nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes.